6 de la tarde con 11 minutos, queremos seguir profundizando en este tema y por eso estamos en contacto a esta hora de la tarde con el senador del Partido Socialista, Tomás de Rementería, quien amablemente ha aceptado la invitación de Hoy es Noticia. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Hola, encantado de estar acá Hoy es Noticia de CNN. Muchas gracias, senador. ¿Tiene dudas con la designación de Nicolás Grau? ¿Es cierto que senadores del Partido Socialista, cuando se enteran de esta nominación, designación de Nicolás Grau, no lo podían creer? ¿Utilizaron ese concepto? O sea, la verdad es que yo creo que muchos pensamos en otros nombres, como en la subsecretaria Heidi Werner o en otros que habían tenido más experiencia en el tema de finanzas públicas, pero Nicolás Grau venía a ser ministro de Economía, ha conseguido cosas destacables como el proyecto de permisología, la ley de fraccionamiento pesquero, que si bien podría haber sido mejor en muchos aspectos, él tuvo que liderar esas conversaciones. Yo creo que el presidente decide poner a alguien que ya ha tenido el manejo de relación con los parlamentarios y no buscar a alguien nuevo, y también refuerza el equipo económico nombrando a Álvaro García Hurtado en economía, que es una persona de vasta experiencia, que ya fue ministro de Economía en el gobierno del presidente Frey y ministro de Secretaría General de la Presidencia en el gobierno del presidente Lago. Entonces, obviamente acá hay un refuerzo del equipo económico y Grau asume como una persona que es de la cercanía al presidente necesaria, que ha participado ya en discusiones en el Parlamento y a puertas de la discusión de varias Senador. leyes importantes. Pero, ¿Sí? pero vamos a lo que usted señalaba al comienzo. ¿Dónde radican las principales dudas en torno a la figura de Nicolás Grau? Porque, por ejemplo, el diputado Manucheri decía, Grau no es Marcel. Hubo cuestionamientos también desde la bancada de diputados e incluso desde los senadores del Partido Socialista, como señalábamos al comienzo. A su juicio, con su experiencia y con lo que conoce también el trabajo de Nicolás Grau, ¿dónde están concentradas las principales dudas en torno a su figura? O sea, yo creo que evidentemente otro Mario Marcel no hay dos Mario Marcel que puedan estar. Entonces, la verdad es que buscar era difícil, una persona que quisiera asumir por corto tiempo, entonces el presidente decide buscar en el gabinete. Obviamente, Grau no le da la tranquilidad a los mercados y al mundo empresarial que le da Marcel. Si bien ha trabajado con ella, puede llegar a eso, y también ha tenido ciertos momentos graves de problemas legislativos que no ha podido llegar, pero también al mismo tiempo ha llegado a que se aprueben proyectos Pero por importantes. Yo eso, ¿a creo que usted acá como senador le da tranquilidad? O sea, yo creo que acá ya son hechos consumados y hay que mirarlo en el lado positivo. Yo creo que Graus va a tener que sacar adelante el trabajo. Él dice que va a cooperar en más diálogo, y espero que se apoye mucho en la ministra Macarena Lobos, que fue subsecretaria de Hacienda, en su propia subsecretaria Heidi Werner y en el ministro de Economía Álvaro García. No es Marcel, que venía a ser presidente del Banco Central, que tenía un tonelaje distinto en materia económica. Eso no cabe ninguna duda a nadie. Ya a su juicio, senador, debió ser Álvaro García o derechamente la subsecretaria quienes asumieran esta cartera. No, el presidente de la República es el que elige las personas que integran su gabinete ministerial. A mí, la verdad es que Heidi Werner tengo la mejor opinión, de Álvaro García también, de otras personas, el mismo presidente del Banco del Estado, Daniel Goffman, podría haber sido. Hay personas, el José Miguel Benavente, que es el director de la Corfo, hay distintas personas que podrían haber sido, pero el presidente opta por alguien que ya tenía el rango ministerial, que ya tenía el teje-maneje ministerial, y yo les deseo lo mejor a Nicolás Grau, y que finalmente se cumplan los objetivos que tenemos importantes, por ejemplo, el alivio tributario a la clase media, la ley de presupuestos que se viene, avanzar en las reformas necesarias en materia de Sí, pyme, es y que, que también... sí, es que quería contrapreguntar precisamente lo que usted señalaba ahí, porque ha habido críticas desde su propio partido, el Partido Socialista, para qué decirle las críticas que han surgido en torno a la oposición, considerando ese espectro político. De hecho, muchos hablan del amiguismo que puede haber detrás de esta decisión del presidente. Sabemos que es una figura cercana al mandatario. Sabemos que Grau y Boric son cercanos, pero tampoco significa que Grau sea una parecida, una persona con trayectoria, que conoce de economía, que sabe que ha logrado llevar adelante cambios importantes en materia económica, la ley de modernización tributaria de las ferias, la propia ley de las ferias que se está trabajando, los acuerdos sobre permisología, temas pesqueros. O sea, él ha tenido ahí un rol, y espero que las dudas se disipen. Obviamente no es Mario Marcel, en eso hay que insistir. Probablemente no había nadie disponible de ese tonelaje, y espero que se apoyen todas las demás figuras del gabinete económico y del gabinete que puedan cooperar a mejorar si hay algún problema con algún parlamentario. Yo la verdad es que me pongo a su disposición si él tiene algún tema de diferencias con algún parlamentario socialista. Yo estoy disponible para conversarlo, porque creo que acá, con lo que queda de gobierno, lo peor que podemos hacer es pensar que apostar al fracaso de un ministro. Yo en eso creo que hay que apostar al triunfo, a que le vaya bien,
a que el país crezca económicamente, se den los cambios necesarios y se mantengan sanas las finanzas públicas que tanto le costó a Marcelo ordenar después del gobierno de Piñera. Es que justamente se viene un periodo súper importante que es la discusión del presupuesto 2026, clave para la administración que asuma en marzo del próximo año. Y sabemos que en un año electoral generalmente esa discusión de por sí tiende a polarizarse. Si le agregamos el componente de un nuevo ministro que ya despierta este tipo de cuestionamiento, ¿qué debemos esperar de esa discusión? O sea, obviamente va a ser una discusión presupuestaria un poco más difícil que los años anteriores, que generalmente es difícil. Espero por eso que se apoye, por ejemplo, en la subsecretaria, o sea, en la ministra Lobos, que fue subsecretaria de Hacienda, fue subsecretaria de Sexpress y actualmente la ministra que sabe mucho de finanzas públicas, en la subsecretaria Werner. Yo creo que acá hay que hacer un avance significativo a tener acuerdos globales ya escritos en materia presupuestaria, que signifiquen el crecimiento necesario de las áreas que tienen que crecer, que todos sabemos cuáles son, probablemente educación, seguridad, y que también haya la disciplina fiscal necesaria para no gastar en donde no se haya que gastar, para no llegar a problemas de finanzas públicas que en este momento están más o menos saneadas, pero obviamente Ujú. tampoco la idea es reforzarla o recargarla. ¿Y cómo puede usted asegurar que va a existir un apoyo transversal desde el oficialismo si fueron algunos oficialistas y no pocos que lo llevaron al TC por permisología? Bueno, eso yo creo que tuvo que ver, yo creo que eso fue un error, yo no estuve de acuerdo con eso, no habría sido firmante, yo no era diputado en ese momento, la verdad es que aprobé las normas, más allá de que rechacé algunas partes del articulado, pero creo que la norma es un aporte para finalmente llegar a el crecimiento económico nuevamente y tener una economía más dinámica. Y creo que en eso Grau demuestra precisamente en esa ley que pudo llegar a acuerdos con la oposición, porque esto lo sacó con el senador Rojo Edwards en la Comisión de Economía del Senado, y espero que eso sea la tónica, que se puedan llegar a acuerdos amplios y que si hay problemas de relación con ciertos miembros del oficialismo, estas se puedan recomponer. También recordemos que muchos del Frente Amplio llevaron esas normas al Tribunal Constitucional o que se opusieron a normas que fijaba el ministro Grau a discusiones donde él estaba. Y Yo a la verdad es propósito que de lo creo mismo, que senador, ¿no le hace ruido que eh, el Frente Amplio esté en su mayoría a cargo de la billetera fiscal? Hablo de la presencia de Nicolás Grau como ministro de Hacienda y de Javiera Martínez a cargo de presupuestos. bueno, yo creo que la mejor garantía ha sido el propio presidente Boric de demostrar que él cree en la disciplina fiscal. Por eso mismo puso a Marcel y hace un discurso bastante sentido cuando sale. Y creo que Grau va a tener que seguir ese camino. Yo creo que el presidente ya fijó que ese es el objetivo y obviamente si acá hay un gasto desmedido o hay unas medidas que son irresponsables fiscalmente, yo creo que obviamente va a tener problemas graves con miembros del Parlamento, no solo de la oposición, sino que también de gobierno. ¿Y cree que podría pasar a la luz de hechos anteriores? Yo la verdad es que creo que Grau tiene un problema de diálogo que ha tenido, pero la verdad es que no creo que sea una persona irresponsable en materia económica, que así lo ha demostrado como ministro de Economía. O sea, usted reconoce que hay un problema de diálogo. Quiero repasar rápidamente algunos hechos polémicos que tuvo que enfrentar como ministro de Economía, por ejemplo, lo que señaló sobre las pymes y la inflación en el año 2022, si mal no recuerdo, en una entrevista radial, o su ausencia en una importante reunión sobre minería mientras jugaba fútbol. Eso también fue una polémica que enfrentó mientras era ministro de Economía, las reuniones con Pablo Salaquet que no fueron ingresadas a la plataforma de lobby, tweets antiguos sobre carabineros, si mal no recuerdo, insisto en el punto, en la época del denominado estallido social, o propios oficialistas, como lo señalábamos anteriormente, llevando al TC el proyecto por permisología. ¿Usted cree que Nicolás Grau, en cierta medida, es el responsable de la caída de proyectos de inversión como el de las empresas BID y Xinjiang, que echaran pie atrás en iniciativas de explotación de litio, por ejemplo, en el norte del país? Muchos en algún minuto los indicaron a él como responsable de la retirada de esos proyectos. La verdad es que creo que sería injusto culpar a una persona que además ha tratado de avanzar y que su gran éxito en materia legislativa ha sido simplificar el proceso de permisos sectoriales en Chile. Yo creo que en eso, si hay algo que Nicolás Grau ha hecho un esfuerzo, es en traer inversiones. Chile ha tomado mucha fuerza con el Ministerio de Grau. Si bien él ha cometido errores, eso no lo puede desconocer nadie, en los primeros meses del cargo hubo declaraciones, digamos, un poco desafortunadas. Yo creo que él en los esfuerzos legislativos que lo demuestran en la ley de fraccionamiento pesquero y en este tema, ha podido mostrar que ha podido sacar adelante acuerdos transversales contando con votos de derecha. Obviamente no es Mario Marcel, insisto, pero creo que él va a tener un desafío grande de demostrar
su seriedad económica y sacarle un poco lustre a la propia idea que él tuvo con el proyecto de permisología, que es Ok. reactivar y aumentar la inversión extranjera en Chile. Ok, bueno, hay inversión que debe llegar, es uno de los proyectos importantes, que se logre sacar el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, también es algo que está en carpeta, allí el Senado es fundamental y por otro lado también, obvio, el presupuesto, pensando en los próximos meses y en el próximo gobierno, el próximo año. Senador, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera preguntarle rápidamente por la negociación parlamentaria, si usted quedó conforme con dicha negociación, ha habido también cuestionamientos por estas dos listas del oficialismo, con consecuencias incluso dentro del gabinete y la salida del exministro de Agricultura. Pero en concreto, ¿a usted personalmente le incomoda la presencia, por ejemplo, de Daniel Jadwe compitiendo en la parlamentaria del mes de noviembre? Bueno, yo creo que en una negociación nadie queda contento. Finalmente, cuando uno, sobre todo cuando es unitaria, uno lo que le tiene que tener contento es que la negociación se acabó y se puede llegar a un acuerdo. Finalmente, siempre hay algo que uno los va a molestar en algún distrito u otro. Sobre lo de Daniel Jadwe, yo lo he dicho, es una decisión del Partido Comunista, yo no me voy a involucrar en ella. Yo tal vez habría tomado una decisión distinta. Mi partido tiene otro estándar que del momento de que hay una acusación, la persona pierde sus derechos militantes. Y acá hay una persona que está acusada ya, no, ni siquiera solo O sea, formalizada, le no incomoda. solo hay una imputación, pero más allá de eso, yo me quedo con las palabras que tuvo la candidata Janet Jara, que si la decisión hubiera dependido de ella, habría preferido que Jadwe se dedicara a su defensa de la acusación que tiene, pero la verdad es que yo no soy quien para cuestionar a otro partido de la coalición. La gracia de ser coalición es que finalmente cada partido tiene su criterio. Yo no habría tenido, por eso estoy en otro partido, pero no voy a ponerme a ponerle vetos a los partidos por quien integren en sus listas, en sus criterios de eso. Y creo que finalmente ya es un hecho consumado, no hay mucho más que discutir. Ya, pero hay una cierta incomodidad, senador, es evidente, ¿no? Sí, hay una incomodidad, o sea, a mí me incomodaría también, o sea, el Chile Vamos va a un candidato en Valdivia que fue acusado por manejo en estado de ebriedad, tampoco me gustaría que estuviera, o no me gustaría que estuviera el hijo de Bombalé, que tiene denuncias por temas relativos a amenazas y a delitos graves en la lista de los republicanos. Creo que en eso me gustaría que hubiera un gran acuerdo nacional sobre las candidaturas de personas que han sido no solo imputadas, porque la imputación es donde hay una presunción de inocencia, la presunción de inocencia Sí, sí. prima más, pero cuando hay una acusación más allá de lo legal, cuando hay una acusación ya establecida, ya con sanciones, creo que hay que ir un poquito más de lo legal. Senador, lo último, porque estamos en el tiempo. Usted mencionó a la candidata Janet Jara. Hablemos del programa que ha presentado durante los últimos días. ¿Es hoy un programa socialdemócrata? ¿Se acercan más esas ideas a lo que presentó en su minuto la entonces candidata a la primaria Carolina Toá? O sea, yo creo que es un programa de lo que Chile necesita ahora, hay un programa para generar mayoría. Hoy día ponerle el calificativo socialdemócrata o ponerle otro calificativo no tiene mucho sentido, eso lo harán los politólogos. Yo creo que era un programa de lo que Chile necesita. Hoy día Chile está avanzando ¿Y a eso es la cambiar, a socialdemocracia? estabilizarse. O sea, yo creo que lo que se necesitan son cambios con inteligencia. Y bueno, yo me considero un socialdemócrata, no tengo problema en decirlo, y me parece que esa idea a mí que tengan ese nombre no me molesta. No creo que se le pueda clasificar claramente porque son términos más de filosofía política, pero yo creo que es un programa que es responsable, que es lo necesario para gobernar. Uno, la verdad es que el poder tiene que ejercerse con Es que responsabilidad y entiendo hay de que sus palabras que ofrecerle lo a las responsable sería algo personas. más ligado a la socialdemocracia. Y le pongo este tema en la conversación, con esto cerramos, porque ha habido cambio, incluso en los planteamientos de la candidata. Por ejemplo, cuando se habló en una instancia, hablo de las primarias, de nacionalización del cobre, del litio, también del tema de aborto que hoy día no están. Entonces podría yo perfectamente preguntarle si la gente que votó por Janet Jara en la elección primaria votó entre comillas a ciegas por un programa o por elementos de un programa que hoy día no están. Yo creo que un elemento es cuando hay una primaria, finalmente las personas presentan, cuando uno va a una primaria representando un solo partido y uno tiene un programa de 6 hojas, tiene algunas cosas que después obviamente cambian, porque se hace un programa más extenso, se integran otras fuerzas, es una fuerza de casi 9 partidos la que está integrando Janet Jara, y además obviamente cuando uno se acerca tiene que ver el contendor, las primarias tienen eso, yo desdramatizo esos cambios. Yo la verdad es que el tema de la nacionalización del cobre yo creo que es algo que Chile no lo necesita en este momento y el tema del aborto no es que haya pasado de decir aborto libre a decir ningún tipo de aborto, eso sería contradictorio, digamos. Ella dice, hoy día no es prioridad esa discusión porque como sabemos gobernar en cierta forma es priorizar ciertos puntos y ella decide priorizar otros que creo que son los que hoy día busca la gente, crecimiento económico, seguridad, educación, salud, vivienda, que son los temas que se han planteado en el programa.
Bien, vamos a quedar atentos entonces, senador, cómo sigue esta discusión. Hay ideas que falta todavía presentar. De hecho, la candidata Jara ha señalado que la gira por gran parte de nuestro país es clave para ir incorporando diferentes elementos al programa que van a presentar a cabalidad al país de cara a las elecciones del mes de noviembre. Y quedaremos atentos, por supuesto, a si la ciudadanía o no pone en entredicho que ciertos aspectos del programa de primarias no estén, al menos en lo que han presentado hasta ahora. Hemos conversado en CNN Chile y en CNN Chile Radio con el senador del Partido Socialista, Tomás de Rementería. Le agradezco la comunicación. Que tenga un buen fin de semana, senador. Muchas gracias igualmente, que tengan muy buen fin de semana.